Buenas tardes, queridos hermanos. Los saludo en el amor del Señor y vamos a comenzar el estudio de esta noche con una oración. Señor Jesús, te damos gracias en esta noche por la oportunidad, la libertad, el privilegio que nos da, Señor, de poder estudiar tu palabra. Y esta noche de forma especial, Señor, te doy gracias por mis hermanos que estamos aquí en la iglesia y también por todos nuestros hermanos que nos ven a través de la internet. Te damos las gracias por todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, antes de comenzar vamos a mandar un saludo muy cariñoso a nuestros nuevos hermanos de la comunidad de Los Choros, donde se encuentran reunidos en la casa de la alcaldesa, la Cecilia Olivares, quien le debe estar sirviendo exquisitos manjares como buena política. No, les mandamos un saludo cariñoso a ellos, a la Cecilia, y esperamos en el Señor que puedan recibir de la mejor manera este estudio. Bueno, la semana pasada nosotros, hermanos, terminamos el ciclo de nuestra iglesia conforme al corazón de Dios. Y la verdad que hicimos un resumen muy breve de un estudio que duró aproximadamente 2 años y a través del cual nosotros revisamos las principales doctrinas bíblicas y por supuesto aplicadas a nuestra propia iglesia, Ahora bien, aunque el estudio finalizó como tal, ¿no es cierto?, las materias tratadas ahí deben ser algo de consulta permanente. Y aquellos que no lo han hecho, no lo han visto, yo los animo a que lo hagan, porque en realidad todo lo que ahí está descrito es lo que nos define también como iglesia, ¿no es cierto? Las doctrinas enseñadas fueron, por supuesto que nunca cabalidad, no existe eso en cuanto a la escritura, pero con una profundidad suficiente, tanto en cuanto al conocimiento propiamente tal como a la aplicación, para que nosotros tengamos claridad que esas doctrinas y cada uno de los puntos que se trató están enseñados bajo el prisma, bajo la palabra de Dios, ¿ya? Entonces, eso es lo que nos define como iglesia. Las ordenanzas, el bautismo, la Santa Cena, por qué lo hacemos una vez al mes, por qué el bautismo es de tal manera, por qué es así, por qué esto, los dones espirituales lo mismo. Entonces eso es para que nosotros tengamos una estructura común, que era uno de los grandes propósitos, sea la unificación de los contenidos, porque todos nosotros, algunos nacimos en esta iglesia, otros vienen de otras iglesias, otros que se han incorporado de otros lugares, ¿no es cierto? Y todos de alguna manera traemos un tronco común, por así decirlo, pero con una necesidad de poder unificar eso, porque debemos ser claros y honestos en el sentido de que hay demasiada cultura evangélica que no es necesariamente bíblica, ¿ya? Y muchas veces lo que define a una iglesia evangélica no son precisamente los principios bíblicos, sino que la cultura de una práctica que no encuentra un amparo concreto o de peso en la Escritura. Y a veces ni siquiera eso. Entonces, quería decir eso porque obviamente el resumen de una hora que hicimos la semana pasada no alcanzamos a cubrir prácticamente nada y solamente recordamos los enunciados de este estudio. Pero yo de verdad quisiera que pudiéramos nosotros, aunque terminó el estudio, tener de permanente consulta eso y reforzarlo. Me parece que el material está en la página y si no, bueno, es muy fácil tenerlo, ya sea vía Anita u otra manera. ¿Ya? Bien. En relación a lo que vamos a comenzar el día de hoy, el estudio que nos va a llevar seguramente todo este año 2023 se llama Raíces Hebreas del Nuevo Testamento. Raíces Hebreas del Nuevo Testamento. Y este estudio es el resultado también de años de estudio, valga la redundancia, para poder configurar un material que esté libre de cualquier influencia, ¿no es cierto?, y que efectivamente cumple el propósito central que nos hemos planteado para este estudio. Hoy día existen, o ya de hace
bastante tiempo atrás, en la iglesia evangélica en los Estados Unidos sobre todo, comenzaron a surgir movimientos de raíces hebreas. Y entonces estos movimientos de raíces hebreas lo que buscaban era de alguna manera inicialmente conocer lo que es el Antiguo Testamento y poder unificar ambos testamentos, pero como todas las cosas, cuando no se le coloca el freno debido al límite que la Escritura misma nos pone, comienzan a surgir elementos que rayan muchos de ellos en la judaización de la iglesia, ¿no es cierto? A la renuncia del concepto incluso de iglesia, y eso por supuesto que no es bíblico, es nocivo, y por lo demás debe entender, y nosotros debemos entender, que el judaísmo que se practica a partir de la diáspora del año 70 después de Cristo, en todo el mundo donde se dispersó el pueblo judío, ese judaísmo tiene muy poco de bíblico. Muy poco de bíblico, está construido básicamente en función de tradiciones. De hecho, las mismas vestimentas que los judíos o por las que se caracterizan los judíos hoy día no tienen nada que ver con las vestimentas originales del judaísmo de la época mosaica, ¿ya? Entonces, eso también es importante porque mucho de lo que se practica hoy día, ¿no es cierto?, corresponde a tradiciones de la religión judía y no del judaísmo bíblico que nosotros encontramos, diría yo, hasta el segundo templo, la época de Nehemías, ¿no es cierto?, la época de Esdras, porque de ahí en adelante comienza a surgir estos movimientos de saduceos, fariseos, en fin, que ya comienzan con una serie de normas. De hecho, hay más de 600 normas agregadas a lo largo de ese tiempo, que fue justamente lo que confrontó Jesús. El mayor problema que tuvo Jesús cuando estuvo aquí en la tierra no fue con la gente común, sino que fue con los religiosos. Y Jesús les dice en un momento determinado, que cualquiera de nosotros podría decir, oye, con los que mejor debe haberse llevado era con los religiosos, pero no fue así. ¿Por qué? Porque esa religión ya estaba pervertida, ya no era el judaísmo mosaico o el judaísmo, como digo, que máximo se debe haber practicado como corresponde, por así decir, o bíblico, hasta más o menos el tiempo de Nehemías. De ahí para adelante es solamente una construcción de tradiciones, ¿ya? De hecho, existe una tradición escrita, existe una tradición oral, está el Talmud, ¿no es cierto? El Talmud es un buen libro, ¿no es cierto?, para poder entender las formas en que se hacían, porque la Biblia, por ejemplo, habla de un matrimonio, ¿no es cierto?, un matrimonio. Pero donde nosotros conocemos cómo se hacían los matrimonios es por medio del Talmud. Pero debe conocerse bien porque también el Talmud contiene muchas tradiciones y muchas discusiones rabínicas en función de puntos de vista acerca de la ley, ¿no es cierto? Entonces, con esto lo que quiero decir una vez más es que cuando se trata de alguna manera introducir elementos, ya sea en cuanto a la decoración o en cuanto a la estructura de una iglesia o la enseñanza de una iglesia, tiene que ver principalmente con la práctica de un judaísmo que, como digo, tiene muy poco de bíblico. Está lleno de tradiciones. Jesús tuvo ese problema. Jesús le dijo, ustedes invalidan la palabra a causa de sus tradiciones, ¿no es cierto? Y las tradiciones nacen a partir básicamente de hacer cambios, mejoras, entre comillas, a lo que es la palabra misma. La Biblia hablaba del día de reposo y tenía bien definido el concepto del día de reposo en cuanto al propósito del día de reposo. Pero eso se transformó en una esclavitud que incluso llegó a confrontar al mismo Jesús con los fariseos. Y hoy día esa tradición a lo largo de los siglos, hasta el día de hoy, ha seguido creciendo. Hay cosas tan increíbles, ustedes no los van a creer, pero surgió una discusión, una de las tantas que hay entre los rabinos, porque el día de reposo no se puede cargar nada. Y entonces una de las preguntas que se hizo un rabino y comenzó una discusión era si ponerme los lentes era cargar algo en mi cuerpo porque lo estaba cargando en la nariz. Ustedes se van a reír una cosa así. Bueno, la mía no está, ni la siento, porque tengo una media cayuya, pero en general, ¿no es cierto?
cosas de ese tipo, cosas de ese tipo que tú te vas a encontrar que el día de reposo en Israel hay un ascensor específico para el día de reposo, porque no apretar el dedo es hacer un trabajo, ¿no es cierto? Cortar el papel higiénico es un trabajo, ¿ya? No sé si usarlo, pero cortar el papel higiénico es un trabajo. Entonces, eso está lleno de eso, lleno de eso, lleno de eso. Entonces, tener cuidado con eso, ¿ya? Tener cuidado con eso. Cualquier cosa que intente anular la iglesia o la estructura neotestamentaria, por supuesto que no corresponde, ¿ya? Entonces, eso como a manera de breve introducción. Bueno, lo que tenemos acá es la explanada de lo que es hoy el Muro de los Lamentos, llamado en hebreo el Kotel. Y este Muro de los Lamentos originalmente tendría más o menos 45 metros, 45 o 50 metros, se calcula, ¿ya? Hoy día están visibles no más de 20, en algunas partes un poquito más, que es como por el lado de acá, pero en general 20 metros. Este Muro de los Lamentos, la excavación, una vez que se forma el Estado de Israel y el año 67 Israel recupera el monte del templo, se hicieron excavaciones más o menos 25 metros abajo y se encontraron en la misma línea las piedras gigantes de varias toneladas que correspondían al primer templo, al templo de Salomón, ¿ya? Entonces, efectivamente, esto para arriba, efectivamente está cimentado sobre el Muro de los Lamentos, sobre los cimientos del verdadero Muro de los Lamentos. Ahora, lo que se alcanza a ver, una primera y segunda línea de bloques que son bastante grandes, corresponden a la época del segundo templo de Herodes. Después arriba, la época musulmana, principalmente la época, ¿no es cierto?, musulmana temprana, que se llama, que es cuando Saladino conquista finalmente Jerusalén. Y la última parte, que es la más trabajada, que son los bloques más chiquititos, es la época musulmana también, pero la época de lo que se llamó los mamelucos, que eran musulmanes que venían de la estepa, digamos, de la Asia profunda, que se llama, de donde finalmente surgen los turcos, ¿ya? Entonces, eso es más o menos, ese muro es la representación de toda una historia de Jerusalén que ha sido destruida 17 veces y reconstruida 17 veces también. Entonces, se calcula que no han llegado ni siquiera al quinto estrato de excavación en la ciudad de Jerusalén. O sea, hay mucho todavía por descubrir. Acá, si siguiéramos la foto, está el Domo de la Roca, que es donde supuestamente se encontraba originalmente el Templo de Salomón, aunque hoy día hay algunas otras locaciones y principalmente eso de otras locaciones lo están comenzando a sacar a la luz como una forma de llegar a una especie de acuerdo de construir el tercer templo sin destruir el Domo de la Roca. Ya vamos a ver qué va a pasar después en el futuro. ¿Ok? Hoy día va a ser un poco denso porque es un poco la introducción de lo que va a ser este tema. Ahí está. Introducción y propósito. Este estudio tiene como objetivo conocer, manejar la conexión vital que existe entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Esto es fundamental porque nosotros tenemos una cultura católica romana, toda Latinoamérica, donde de alguna manera, ¿no es cierto?, mentalmente, culturalmente, incluso para los que nunca practicamos la religión como tal, se consideraba el Antiguo Testamento algo muy lejano y ya la primera nomenclatura que usó el catolicismo romano fue el Viejo Testamento para darle inmediatamente una lápida de que ya era caduco. Entonces se concentraba básicamente en el Nuevo, exclusivamente en el Nuevo Testamento y los famosos salmos responsoriales que fueron incorporados recién en el siglo XVI a lo que era la estructura de la misa. Entonces, todo esto, hay un aspecto cultural y cuando nos convertimos al Señor y llegamos a Cristo, seguimos un poco, el grueso estoy hablando, con la misma dinámica. Entonces, mucho Nuevo Testamento, nada o muy poco del Antiguo Testamento y algo como muy lejano o algo muy puntual para ciertas cosas, pero difícilmente un cristiano promedio tendría leído todo el Antiguo Testamento, estudiado, ¿no es cierto?, y profundizado como lo hacemos habitualmente con las cartas o los evangelios.
Entonces hay un aspecto cultural, por cierto, que ha hecho que nosotros tengamos, lo consideramos palabra de Dios como cristianos todos, pero no tenemos una relación con eso. Y la verdad, como dice ahí, ¿no es cierto?, que si nosotros no tenemos o no hacemos esta conexión, nos vamos a perder una parte importante del entendimiento del plan de Dios a través de las eras para su pueblo. Una de las conclusiones a las que vamos a tener que llegar necesariamente producto del estudio bíblico es que Dios tiene un solo pueblo y vamos a entender qué le correspondía a Israel en su momento histórico, qué le corresponderá en el tiempo futuro, qué le corresponde a la iglesia, que es como un paréntesis, digamos, en la historia de Israel. Y vamos a entender eso. El mismo apóstol Pablo, ya siendo un fariseo extremo, él tiene toda la información y con toda autoridad él dice, ya no hay más judío, no hay más griego. Entonces lo que está dando a entender es que hay un solo pueblo, que todas esas divisiones que pudieron existir inicialmente no son a lo que el Señor apunta, ¿ya? Para los judíos son judíos y gentiles, y para nosotros somos gentiles y judíos, ¿ya? Entonces, entendiendo que el concepto gentil abarca todo lo que no sea judío, ¿ya? Entonces, pero esto es re importante, se nos va a abrir, espero yo, y es mi deseo, y es algo que en lo personal a mí me apasiona, porque cuando comenzamos a hacer esto hace años atrás, pudimos entender realmente la dimensión del Nuevo Testamento. Porque cuando nosotros leemos cosas en el Nuevo Testamento, las asimilamos como tal, pero no tenemos un entendimiento profundo de dónde viene. Todo tiene una raíz y tiene un propósito ancestral, porque Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Por lo tanto, necesitamos conocer eso. Por ejemplo, es imposible que un cristiano entienda de mejor y a cabalidad lo que es el libro de Apocalipsis si no maneja el Antiguo Testamento. Porque Apocalipsis, desde el capítulo 4, del 1 al 3, son exhortaciones a las iglesias. Pero del 4 hasta el 22, todo tiene que ver con Israel y todo tiene que ver con una economía descrita no en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento. Entonces, por eso es que a las personas, ¿qué es lo que uno habitualmente, por ejemplo, escucha? No, es que es re difícil el Apocalipsis. Claro, porque no tengo una base. ¿Y de dónde voy a entender el querubín con cara de hombre, con cara de león, con cara de esto, si no entiendo qué significaba cada una de esas representaciones en el Antiguo Testamento? Por ejemplo, ¿ya? Romanos 15:4. Llegó nuestro lector oficial retomando sus funciones después de 2 semanas en Miami. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Ya. Fíjese que dice que las cosas que se escribieron antes, eso sí es tiempo pasado, ¿no es cierto? Para nuestra enseñanza se escribieron. Y la palabra ahí enseñanza, o esa expresión para nuestra enseñanza, está en el tiempo que se llama presente continuo en el griego. O sea, siempre nos está enseñando. Vale decir que ya bajo la luz de esta primera frase, nosotros estamos viendo que el término Viejo Testamento o Antiguo Testamento no es aplicable en realidad, porque dice que permanentemente nos está enseñando. No es que nos enseñó, se escribió, pero nos está enseñando en un presente continuo. Y dice, a fin de, con un propósito, que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Entonces, carácter, paciencia, consolación y esperanza a través de la Escritura. Cuando los apóstoles en el Nuevo Testamento nombran o dicen la palabra Escritura, no se están refiriendo a sus escritos, se están refiriendo al Antiguo Testamento, a lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento, los escritos. Cuando Pablo dice toda la Escritura es inspirada por Dios, no se está refiriendo a sus cartas ni a lo que nosotros conocemos como Nuevo Testamento, se está refiriendo a todo lo que es el Antiguo Testamento. Entonces, la importancia de esto, como dice ahí, ¿no es cierto?, es que efectivamente nosotros debemos aprender
lo que dice el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto, que es quizás lo más certero, porque efectivamente lo que sí dice la Biblia es que Jesús estableció un nuevo pacto, pero no borró la ley, ni le dio caducidad, sino que el pacto. Entonces, lo más certero, tampoco una herejía, si alguien dice el Antiguo o el Nuevo Testamento, lo que interesa es que entendamos, ¿no es cierto? Pero lo más certero sería Antiguo Pacto y Nuevo Pacto, ¿ya? Entonces, lo segundo es considerar ambos testamentos como una sola unidad, ¿ya? Una sola unidad. Están así en la cultura y en nuestro inconsciente colectivo el considerar dos cosas distintas, que hay personas, muchas, que creen que hay un Dios del Antiguo Testamento y un Dios del Nuevo Testamento, que no es el mismo Dios, o a lo menos que el Dios del Antiguo Testamento se domesticó en el Nuevo. Y eso no es así, porque uno de los atributos de Dios es su inmutabilidad, que no cambia, que es el mismo, que no hay sombra de variación en él, dice la Escritura, ¿ya? Por lo tanto, dice el Salmo 119, 160, que está ahí: La suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. Eterno es todo juicio de tu justicia, ¿no es cierto? La suma de tu palabra es la verdad. Hemos aprendido ya con el tiempo que nunca podemos nosotros levantar una doctrina a partir de un versículo aislado, y la interpretación de un versículo tampoco puede ser aislada, sino que tiene que estar siempre dentro de un contexto general, ya sea de la porción, de la escritura, a qué le escribimos, cuál es el propósito de la escritura y todo eso lo que dice. ¿Por qué? Porque cuando se usan los versículos de forma aislada es cuando se pueden usar para lo que la persona quiera. Le pueden hacer decir la Biblia lo que quieran, ¿ya? Lo que quieran. Por eso es tan importante este concepto de los conceptos. Entonces, lo que se escribió, es que este es nuevo. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bueno, hoy día, como digo, va a ser un poco así, pero ya la próxima semana comenzamos y entramos en materia. Dígame. Cuando se refiere a la escritura, nosotros tenemos un principio heredado de sola escritura, sola fe. ¿Significa eso que ningún otro libro puede ayudarnos a entender la escritura? Lo que pasa es que a ver, existen, por ejemplo, el Talmud es un comentario que sirve, pero se tiene que conocer bien el Nuevo Testamento para poder hacer el arneo, como te digo, ¿no es cierto?, de cosas que son discusiones alágicas, que se llaman, de lo que son efectivamente la descripción de cómo se hacían las ceremonias, por ejemplo. Pero cuando se habla de eso de la Escritura, los reformadores, de los cuales somos y debemos ser siempre unos agradecidos, tenían en mente casi exclusivamente el Nuevo Testamento. Porque el propósito o la gran meta de la Reforma fue volver a la salvación por la fe. Volver a la salvación por la fe. No era necesariamente hacer un comentario, una exégesis plena de todo el Antiguo Testamento. Sumado a que, algo que nunca debemos desconocer, todos los reformadores tuvieron una formación sacerdotal, ya sea siendo parte del clero o trabajando con el clero, como el caso de Calvino. Y por lo tanto era inevitable su sesgo antisemita. Y si uno encuentra las declaraciones de Lutero o de Calvino, de los judíos, se llevaría grandes sorpresas, y por supuesto que no salen a la luz. Pero era su formación. Era su formación. Entonces, tomemos de la reforma lo que el Señor nos trajo a través de ella, que fue volver a la salvación por la fe, en mi humilde opinión, y nada más. Por eso es que no puedo hacer yo un estudio escatológico o basar mi escatología en la reforma, porque no solamente fue pobre, sino que fue sesgada. Pero parte de la época. Te di vuelta así, ya no te contesté ni una cuestión, pero... Sí, porque se hace muchas veces
una idolatría de la Reforma, y es como si yo hiciera una idolatría de los primeros cristianos. No, cada uno, y nosotros teníamos seguramente nuestra responsabilidad histórica en esto porque teníamos más luz. Pero esa es una cosa que no se considera. Claro, por eso es que si tenemos el Espíritu Santo, Él nos enseñará a decir toda verdad. Y eso es lo que pasa con muchos cristianos, que empiezan por comentarios, se quedan en los comentarios y nunca leen, ¿no es cierto?, en la totalidad, ni estudian la Escritura. Y el comentario debería ser algo que nos apoyara, nos ayudara, y además podríamos nosotros discernir un buen y un mal comentario en función de la misma Escritura. Pero ese es el tema. Por eso es que los cristianos somos buenos muchas veces. Bueno, el cristiano promedio tampoco ni siquiera es muy lector. Ni siquiera es muy lector. Pero en general hay mucha literatura, entre comillas, cristiana, pero no hay una lectura concisa, profunda, estudiosa de la lectura cristiana, de la misma Biblia. ¿Ya? Bueno. ¿Cuál es el programa de las materias? Lo que vamos a alcanzar a ver hoy día algo son las generalidades, o sea, cosas sueltas que nos pueden servir para sentar un cimiento. El origen del pueblo de Israel, ¿no es cierto? El origen del pueblo de Israel no fue por sangre, ¿no es cierto? No fue un linaje. El origen del pueblo de Israel está en un hombre, en Abraham, y Abraham era un pagano que vivía en la zona de la Mesopotamia, en el sur de Irak actual, de Babilonia en aquel entonces, que se llamaba Ur. Dios lo saca de ahí, ¿no es cierto? Y con Abraham se va a iniciar una de las cosas más revolucionarias del mundo antiguo, que era el monoteísmo. Todas las culturas sin excepción eran politeístas. Todas las culturas sin excepción eran politeístas. Y en Abraham, como digo, se va a originar por primera vez y quizás por única vez el concepto del monoteísmo. ¿Ya? Es importante estudiar la vida de Abraham, y cómo vamos a ver que de Génesis 1 a Génesis 11 nosotros encontramos la historia de la humanidad en general, pero de Génesis 12 hasta Apocalipsis 22 todo tiene que ver con Israel, con un lapso, ¿no es cierto?, que ya llevamos 2000 años de la iglesia. Pero vamos a ver cómo esa conexión vital no nos separa, sino que nos une. ¿Ya? La historia de los patriarcas, por supuesto, abuelo, hijo, nieto. Abraham, Isaac, Jacob, lo que se llaman los patriarcas. ¿Por qué? Porque este es el origen de la nación de Israel. Dios va a elegir un pueblo, de ese pueblo va a elegir una tribu, de esa tribu va a elegir una familia o un linaje para traer específicamente al Mesías. ¿Para qué? Para que el Mesías Jesús no salió de la nada. Jesús, humanamente, su linaje lo podemos nosotros rastrear en la Escritura hasta el mismo Adán. ¿Ya? Vamos a estudiar lo que es el concepto de la primogenitura, que es fundamental. La primogenitura, y cómo Dios en todos sus actos, tanto con los patriarcas como sus descendientes, ¿no es cierto?, saltó o no usó el concepto de primogenitura, que era un concepto cultural también, ¿no es cierto? Los israelitas no eran los únicos que hablaban de la primogenitura, eso ya estaba inserto en las culturas, pero el Señor lo cambia, y normalmente se lo va a dar al segundo, al menor, y así sucesivamente vamos a ir viendo cómo eso se va desarrollando. ¿Ya? Y la familia de Jacob, ¿por qué? Porque la línea viene, ¿no es cierto?, Abraham, Isaac. Isaac no fue el único hijo. Él tuvo primero su desliz con la esclava egipcia Agar, ¿no es cierto?, y nace Ismael. Pero Ismael no estaba en el linaje, en la promesa. Después muere Sara y se casa con Setura, ¿no es cierto?, y tiene por lo menos 5 hijos y una hija. Entonces, pero ninguno de ellos era la línea que el Señor había escogido previamente ya para traer al Mesías. Lo mismo Isaac. Isaac tiene a Esaú y Jacob, ¿no es cierto? Jacob
va a ser a través del cual va a seguir esa línea. Y la primogenitura, y esto que vamos a aprender, va a ser súper importante para entender el concepto de herencia siglos después cuando el reino se divida. Pero la familia de Jacob, ¿por qué? Porque Jacob tiene 12 hijos y al menos una hija, ¿ya? Y esos 12 hijos formaron la nación de Israel. El pueblo originalmente de Israel y después la nación de Israel. Jacob, ¿se acuerdan ustedes? Se fue a trabajar con su tío Labán, que salió más tramposo que él, y lo hizo trabajar primero 7 años por Raquel, ¿no es cierto? Le pasó a Lea, ¿no es cierto? Y después lo hizo, o sea, 14 años le trabajó al viejo Jacob. Entonces, y como Raquel era estéril, en ese tiempo y en esa época, se usaba en esa cultura las concubinas. Y le da 2 concubinas, Silpa y Bilha. De esas 4 mujeres van a nacer estos 13 hijos al menos. Buena pregunta, pero no vamos allá porque todavía no estaba la ley. Donde no hay ley, no se castiga el pecado. Pero obviamente eran cosas culturales, la poligamia y una serie de otras cosas que surgen en la Escritura. No es que Dios las permita, o sea, no es que Dios las celebre o las apruebe, pero las permite. Y hay propósito en eso, pero nunca estuvo bien tampoco. Claro, era otra, lógico, pero con la caída se degenera todo, entonces ya, por eso tiene que haber una ley. ¿Ya? Entonces, la familia de Jacob va a ser el centro de esto. Y específicamente después vamos a ver nosotros que de Jacob vamos a interesarnos en Judá, que es el 4.º hijo. Nos vamos a interesar en José, que es el hijo número 11. Y en los hijos de José, que son Efraín y Manasés. Sobre ellos va a recaer el centro de la historia de ahí para adelante. El resto no va a pasar sin mayor pena ni gloria, como se dice. ¿Ya? Vamos a hablar algo de la conquista de la tierra de Canaán y básicamente por lo que significó la desobediencia de los israelitas en la conquista. ¿Ya? La conquista de Canaán fue una conquista imperfecta, pero no por Dios, sino por los mismos israelitas. ¿Ya? Y vamos a ver que todas las batallas que libra Israel a lo largo de toda su historia, sus triunfos y sus derrotas no tenían que ver con la fortaleza o debilidad de su ejército, sino que tenía que ver y tiene que ver, ¿no es cierto?, con su fidelidad o infidelidad a Dios. ¿Ya? Después vamos a ver la monarquía. Ocurre el periodo de los jueces, que son aproximadamente 400 años. El último juez, que no solamente fue juez, sino que también fue profeta, fue Samuel. Y Samuel es el encargado de ungir al primer rey de Israel, Saúl, que fue el rey que pidió el pueblo, por decirlo de alguna manera. Pero, aunque Dios lo concede, Saúl no pertenecía o no le correspondía porque él venía de la tribu de Benjamín. Y vamos a ver que el traspaso de la primogenitura, o la parte de la primogenitura que va a tener con el gobierno y el reino, fue dada a Judá. Cuando Jacob está bendiciendo a sus hijos o profetizando sobre ellos, dice, no se quitará el cetro de Judá, ¿no es cierto? Cachorro, león y todo lo que le dice a partir de eso. Entonces, después viene David, que David pese a todo lo que fue, cuando dice en la Biblia que no se le da a construir el templo porque sus manos estaban con sangre, esa es una forma como suave de decir que en el original dice que fue un sanguinario. Esa es la expresión que se dice de David, fue un sanguinario. Entonces, pero sin embargo, fue un hombre conforme al corazón de Dios. Y David va a ser a lo largo de todo su tiempo una figura también de Cristo, ¿ya? Una figura de Cristo. Luego va a venir su hijo Salomón.
Salomón. Salomón fue el segundo hijo de David con Betsabé. Recuerden que el primer hijo murió, ¿no es cierto?, como parte del juicio que hubo sobre David y sobre su familia también. Recuerden que se levantó Absalón, Amnón, violó a su hermana Tamar, David nunca hizo nada, ¿no es cierto? Y entonces todo eso se fue generando en una familia, pero disfuncional por donde se le vea. Pero, ¿qué es lo bueno de esto? Entre comillas, es que la Biblia es cruda como el ser humano es. El ser humano somos así, en mayor o en menor medida. En mayor o en menor medida. Nos muestra héroes, muestra personajes de carne y hueso, con todas sus falencias y con todas sus virtudes. ¿Ya? Luego vamos a ver la división después de la muerte de Salomón. Su hijo Roboam va a heredar el reino. Pero va a ocurrir la división del reino. Vamos a ver por qué, ¿no es cierto? Porque Roboam, muy sucintamente, oprimió más al pueblo con impuestos y con todo esto. Y entonces las tribus del norte, que eran 10, dijeron: nosotros nos vamos a nuestras tiendas. Y ellos levantan por rey a un siervo de Salomón llamado Jeroboam. Entonces Roboam el hijo, Jeroboam el siervo. Y entonces esa división va a ser sumamente importante para entender cómo es que se separa no solamente el reino de Israel, sino que ocurre un fenómeno en el cual van a desaparecer estas tribus del norte. Y un concepto que es bueno ya que nosotros manejemos, que es la casa de Israel, rey de Israel. El primero fue Jeroboam, ¿no es cierto? Se le llamaba al norte casa de Israel o Efraín. La próxima semana, o cuando nos corresponda, lo vamos a ver con mapa y con todo. O Efraín o reino del norte. Entonces, cuando tú leas casa de Israel, no se está refiriendo a todo Israel, se está refiriendo a las 10 tribus del norte. Por lo tanto, vamos a entender cuando Jesús dice: yo vengo a las ovejas perdidas de la casa de Israel. No está diciendo a los judíos, está diciendo a los perdidos de la casa de Israel. ¿Ya? Porque los judíos no estaban perdidos, estaban ahí. Lo que pasa es que no lo recibieron, que es otra cosa. Entonces, eso es, por ejemplo, es un buen ejemplo muy simple de cómo entender el Antiguo Testamento a partir del Nuevo Testamento, ¿no es cierto? Efraín era el hijo menor de José. ¿Recuerdan? Leyeron el Antiguo Testamento, me imagino, durante el verano. Bien. Cuando cruza las manos y la bendición va a Efraín en vez de Manasés. Y el sur va a quedar como casa de Judá o reino del sur, y este va a ser, ¿no es cierto?, donde va a quedar Jerusalén. Y va a quedar Judá, la tribu de Judá, y la tribu de Benjamín, que es muy pequeñita. Muy pequeñita, van a quedar 2 tribus ahí en realidad. Y más adelante, cuando el reino del norte se vuelva idólatra de frentón, los levitas, que no tenían territorio, recuerden, los levitas estaban repartidos a lo largo de todo el territorio, los levitas van a abandonar el norte y se van a ir al sur. ¿Ya? Entonces, en rigor, en el sur van a quedar la tribu de Judá, la mayor, la tribu de Benjamín, más pequeña, y los levitas. Luego vamos a ver la caída del reino del norte en el siglo VIII a.C. por el imperio asirio, ¿no es cierto? Y los asirios, anticipándolos un poco, tenían la característica de, en cuanto a sus conquistas, a diferencia de otros pueblos, que ellos pescaban a la población, bueno, la que quedaba viva, ¿no es cierto? Los asirios fueron los inventores de la crucifixión. Los asirios, a los que quedaban vivos, se los llevaba, a algunos los esclavizaba en su país, por decirlo de alguna manera, y al resto lo dispersaba por todo el imperio. Entonces, de esa manera hacía que se asimilaran con el resto, perdían su identidad, ¿ya? Y traía gente de otros lados, en este caso al norte de Israel. Y vamos a entender cómo es que se formaron los samaritanos. Trae gente de otro lado. Entonces borra el vestigio tanto de la tierra como del pueblo que se lleva. Por eso es que dice, el reino del norte cae, las 10 tribus del norte caen,
y son dispersadas y asimiladas. ¿Ya? En cambio, el reino del sur es llevado en cautiverio. ¿De cuántos años? 70 años, ¿no es cierto?, en Babilonia. Cautiverio significa que ellos siguieron siendo judíos, estaban en una comunidad judía, de hecho se les permitió mantener una cierta independencia religiosa, ¿ya? Y más adelante, con el gobierno de Ciro, los judíos tienen, entre comillas, una época de oro. ¿Por qué? Porque empiezan a participar no solamente de la vida pública, política, sino que empiezan a entrar a la corte, ¿ya? Recuerden, tenemos el ejemplo de Daniel y tenemos a Mardoqueo y todo lo que podemos ver ahí. ¿Y eso qué significa? Que los judíos, a pesar de que siguieron siendo judíos, cuando llegó el momento del regreso del cautiverio, volvió, se calcula, no más del 5% de la población judía. ¿Por qué? Porque ya todos estaban acomodados. En Babilonia, los judíos salieron de una sociedad agrícola, ganadera, pequeña, ¿no es cierto?, cuando salieron cuando fueron llevados cautivos, y en Babilonia aprendieron la parte de los negocios. Se transformaron en banqueros, se transformaron en joyeros, ¿ya? Se transformaron fueron médicos, fueron una serie de... Entonces, cuando llegó el momento de regresar, obviamente, la inmensa mayoría no quería, porque Jerusalén era un botadero. ¿Recuerdan cuando llega y le dicen a Nehemías, ¿cómo no va a estar triste si la casa y los sepulcros de mis padres están en el suelo? Estoy parafraseando, ¿no es cierto? Entonces, claro, vuelve un 5%. Hay 3 olas de regreso, ¿se recuerdan? Zorobabel, Esdras, Nehemías, ¿no es cierto? Esos 3 regresos. Pero en esos 3 grupos de regreso no volvió más que cerca del 5%. Claro, ¿y qué pasa? Bueno, hasta bien entrado el siglo XX, existía una comunidad en el actual Irán, ¿no es cierto?, que se llamaba Persia en ese tiempo, siglo XX. Irán cambia después, por allá por el año 60, Irán, pero antes era Persia. Y hasta que estuvo el famoso Shah de Irán, en Persia o en Irán habían más de 2 millones de judíos. Obviamente cuando suben los ayatolás, desaparecen todos. Lo mismo cuando sube Saddam Hussein en Irak. Y todas las sinagogas que quedaron, algunas de ellas muy grandes, fueron transformadas en mezquitas. ¿Ya? Entonces, el cautiverio babilonio termina, se regresa, pero regresa solamente el reino del sur. ¿Por qué? Porque las otras tribus que 170 años antes habían sido llevadas hacia la dispersión y la asimilación, no se volvió a saber más de ella. ¿Ya? No se volvió a saber más de ella. Y desde este momento, del fin del cautiverio babilónico y del restablecimiento de Jerusalén, de la reconstrucción del templo, se empieza a hablar solamente de los judíos, ya como un gentilicio, judíos. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros hablamos de judíos como tal, aparecen recién como concepto, como gentilicio, después del cautiverio babilónico. ¿Ya? Entonces, de ahí en adelante termina, ¿no es cierto?, el periodo y pasan esos 400 años que se llama de silencio entre ambos testamentos, donde se escribe una serie de tradiciones y otras cosas y suceden muchas cosas, ¿ya? Pero obviamente ninguna de ellas de carácter canónico, tiene que ver básicamente con la historia de Israel, donde ocurre la Grande Revuelta, aparece Bar Kokhba, aparece el dominio griego, y entonces entra otra cultura potente, que es la griega, con la que, ¿no es cierto?, se mezcla posteriormente la cultura romana, la cultura greco-romana, y es en ese entonces que encontramos al pueblo judío en la tierra de Judea, como decían los romanos, y es la época en que va a venir nuestro Señor Jesucristo. ¿Ya? Entonces, ese es más o menos el resumen
histórico de todas las materias, que obviamente vamos a entrar en detalle a través de la misma Biblia. Ahora están solamente escritos. Ahora, como materias no cronológicas, vamos a ver las fiestas del Señor y su relación directa con el cumplimiento mesiánico de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia no dice la fiesta ni de los israelitas ni de los judíos, dice las fiestas del Señor. Son 7 fiestas. Hay 2 o 3 fiestas más que tienen que ver con un aspecto más bien cultural, pero las fiestas del Señor que describe la Biblia, que la palabra es, recuerden, Moedín, que significa ensayo o celebración, ¿ya? El Señor Jesucristo ya cumplió 4 de esas 7. Pascua, panes sin levadura, sepultura, primero fruto o primicia, resurrección, Pentecostés, venida el Espíritu Santo. Quedan 3, trompetas, el rapto, Yom Kippur, la gran tribulación y tabernáculos, que va a ser el milenio. Si cumplió las 4 primeras, va a cumplir las 3 que quedan. Y esto nos va a enseñar cómo es que, por eso se llaman ensayos, porque lo que hicieron los judíos cuando sacrificaban un cordero pascual y el pan sin levadura y todo esto, era un ensayo que se cumplió en Jesús, el Cordero de Dios, el pan de vida, todas las representaciones que hace Jesucristo. Lo mismo va a pasar con trompetas, Yom Kippur y tabernáculo. ¿Ya? ¿Sí? O sea, Jesús cumple una parte, lo vamos a ver también, cumple una parte del Yom Kippur. Cumple una parte del Yom Kippur, incluso, por ejemplo, Él es el cordero Azazel, o sea, el carnero Azazel, que es el que tiran al desierto, por eso muere afuera de la ciudad y todo eso, pero lo vamos a ver en su momento. Es buena la pregunta porque nosotros no podemos encasillar a Jesús, porque Jesús, por ejemplo, es nuestro Señor, es nuestro esposo, es nuestro hermano, es el cordero, es el propiciatorio, es el sumo sacerdote, es todo. Entonces, ¿por qué? Porque Él cumple toda la ley, tanto la ley ceremonial como la ley moral. ¿Ya? Vamos a ver la reunificación final y definitiva de Israel. ¿Por qué? Porque a través de este estudio vamos a reforzar el concepto de que Dios tiene un solo pueblo, ¿ya? Y ese pueblo, Él lo llama Israel, el que pelea o el que está al lado de Dios o el que está con Dios, ¿ya? Vamos a entender lo que significa el Israel espiritual. ¿Cómo lo vamos a relacionar con las tribus perdidas? Porque están perdidas, pero no aniquiladas. ¿Ya? Vamos a entender la parábola del hijo pródigo, interpretada a la luz del conocimiento que hayamos adquirido por allá por el mes de octubre, noviembre a lo mejor. Al leer esa parábola, entendiendo o teniendo todo el conocimiento del año. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ahí hay un padre, hay 2 hijos, uno que se queda, pero tiene una actitud, uno que se va y se pierde, pero vuelve. ¿Ya? Por eso cuando el Señor Jesucristo dice, volveos, nos está diciendo a nosotros. Convertirse es volverse a Él. O sea, nos está llamando. Él vino por las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿De cuál Israel? Del Israel espiritual. Y vamos a entender ese concepto. No es que yo, a lo mejor yo soy de Manasés. No. Todas esas tonteras tienen que sacárselas de la cabeza. Porque hoy ni siquiera el judío actual es judío. Está más, ¿cómo se llama? Más pasteurizado que las leches que compramos en el supermercado. Dan como 500 vueltas. ¿Ya? No, porque no es judío el que nace judío,
Por eso es que vamos a llegar a ese punto, porque finalmente nosotros somos hijos de Abraham, dice, por la fe. Nuestro patriarca es Abraham, al igual que el de ellos desde el punto de vista étnico. Pero pero Dios no se va a llevar un pueblo sanguíneo, se va a llevar un pueblo por la fe. Sí, al Israel étnico terrenal, al que está acá, y para nosotros que tendríamos parte de ese Israel espiritual. ¿Por qué? Porque ¿dónde va a ser cuando cielo nuevo, tierra nueva, una vez que todo esto desaparezca? Porque el milenio es una restauración de este planeta, pero después va a haber un nuevo planeta, no sabemos, y va a haber una ciudad capital que se va a llamar la Nueva Jerusalén, ¿no es cierto? O sea, Israel de principio a fin, la Nueva Jerusalén, los 12 pilares van a ser los nombres de los 12 apóstoles, las 12 tribus y todo, y vamos a seguir en esa dinámica, porque ese es el plan eterno de Dios. Ese es el plan eterno de Dios, pero no es buscar ser o buscar imitar o judaizar la iglesia desde el punto de vista de rituales que, como dije en un principio, son rituales más bien de carácter cultural, tradiciones, que el bíblico propiamente tal, porque el judaísmo original no tenía rabí, tenía sacerdote, ¿no es cierto? Entonces, el sacerdocio, ¿a dónde está depositado ahora? En nosotros, somos sacerdotes, ¿no es cierto? Entonces, Israel en este momento ya lleva más de 10 años con una escuela de sacerdotes, ¿no es cierto? Porque no fue difícil, no es que fue fácil, pero no fue difícil encontrar linaje levítico, porque los levitas se fueron a Jerusalén también, entonces se desarrollaron más o menos todos juntos. Y tienen los judíos bien definidas los linajes. Pero ellos están buscando restaurar el sacerdocio arónico, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque no reconocen al Mesías. Pero eso es parte de lo que ellos van a hacer hasta que el velo les sea quitado. ¿Ya? La siguiente. Yo puedo mover de acá o estoy puro leseando con... ya, la siguiente. Ya, bueno, los libros del Antiguo Testamento se les llama el Tanaj, que es un acrónimo. La siguiente. Ese acrónimo es Torá, que es la ley o la instrucción. Neviim, que viene de la palabra Neví o Naví, que es profeta. Y Ketuvim, que es escrito. Esas son las tres partes de lo que se llama la Tanaj, ¿ya? Que es lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento. Ahora, está, como dice ahí, escrito en hebreo antiguo, sobre todo la Torá, y algunas partes en arameo, ya tanto el libro de Daniel, Esdra, y algunas porciones que son más bien expresiones en arameo que existen en algunos libros que son eso, expresiones en arameo, que normalmente están escritas en una letra distinta en algunas Biblias. Y el texto hebreo tradicional que tenemos nosotros al día de hoy es el texto que se le llama el texto masorético. ¿Ya? Hubieron tres grupos de personajes que, entre paréntesis, no era cualquier persona, estudiaban a lo menos 15 años, entraban a los 14 años y estaban 15 años estudiando y se recibían de lo que sería el día de hoy un abogado, experto en la ley. Estuvieron primero los soferim, que eran los primeros que copiaban y contaban letras. Después tuvieron los escribas en la época del tiempo de Jesús y después vinieron los masoretas, que fueron los que finalmente le incorporaron versículos y separaron por capítulo, hicieron, digamos, un trabajo de esas características también. ¿Ya? Los libros del Antiguo Testamento, bueno, vamos a encontrar alguna diferencia nosotros en cuanto a los números. Nosotros en nuestra Biblia son 39 libros, pero en la Biblia hebrea o judía actual son entre 24 y 29. ¿Por qué? Porque nosotros, por ejemplo, los profetas, nosotros tenemos, perdón, hay libros que nosotros tenemos como Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Samuel, esos son un solo libro. Y los profetas menores, que nosotros tenemos separados en 12, ellos tienen un solo libro de profetas menores. Entonces, esa es la diferencia, pero en rigor son los mismos libros. La siguiente. Y
esto que con esto terminamos, algunas definiciones que las vamos a ir repasando también, que son importantes, para, situarnos mejor, porque a veces nosotros usamos el término judío en términos genéricos, o, bueno, hoy día básicamente judío o israelita, y en fin, vemos que el primer concepto es semita. Bueno, el término semita proviene de los descendientes de Sem, ¿ya? Y los dos pueblos que son semitas y se reconocen como semitas hasta hoy son los judíos actuales y los árabes. No son los únicos. Los chinos también tienen descendencia semita, todo, pero ahí ya se pierde un poco la cosa, ¿ya? Entonces son semitas. El siguiente término, hebreo. Hebreo era una expresión despectiva de los que estaban del lado de Canaán, en la parte occidental del río Éufrates, y le pusieron hebreos, los del otro lado del río, a los que empezaron a cruzar de la parte este del Éufrates hacia Canaán, ¿ya? Por eso es que Abraham es un hebreo desde ese punto de vista. Y ellos hablaban un idioma, bueno, de Mesopotamia, que probablemente haya sido inicialmente el ugarítico acadio, que se llamaba en Mesopotamia. ¿Sí? Esa es una teoría, pero es como un alcance de nombre. Pero el término concreto de hebreo, ¿no es cierto? Es como cuando dicen Peleg, que ahí se dividió la tierra, que era la Pangea, y que Peleg, eso fue como algo que se dice, pero no tiene ninguna comprobación. Lo mismo que Eber, ¿ya? Ahora, obviamente Eber era una palabra que puede haber significado lo mismo, pero originalmente fue el nombre que le dieron los cananeos, que eran descendientes de Cam, que estaban en lo que es hoy día la tierra de Israel, a todos los que cruzaban de la Mesopotamia para acá. ¿Ya? La siguiente. Bueno, israelita. Tenemos semita, hebreo, israelita. Nos saltamos en el tiempo y un israelita era un descendiente de una de las 12 tribus de Israel. Nombre dado a Jacob, que fue el nieto de Abraham. Recuerden cuando pelea con el ángel en Betel y le dice: ya no será tu nombre Jacob, sino que tu nombre será Israel, el que pelea del lado de Dios. Ahora, judío, originalmente descendiente del cuarto hijo de Jacob, llamado Judá, pero también después del exilio babilónico, se empieza a dar un fenómeno, que personas no judías desde el punto de vista étnico empezaron a abrazar la religión judía. Entonces, una persona puede ser no judío de etnia, ¿no es cierto?, pero ser judío de religión. Y a eso se le llamaba en el Nuevo Testamento los prosélitos, correcto. La siguiente. Israelí es la denominación que se le da a los nacidos en el moderno Estado de Israel a partir del año 1948. No es israelita, es israelí. Por ejemplo, en el Israel actual hay árabes musulmanes nacidos en Israel que tienen pasaporte israelí, pero son árabes y son musulmanes. ¿Se entiende eso? Hay drusos también, hay católicos, o sea, otro tipo de personas que no son judíos como tal, pero han nacido o se han nacionalizado israelí. ¿Ya? Y sionista es una ideología que obviamente el nombre deriva de la montaña del templo, del monte del templo, Sión, la colina del templo, y esto fue un movimiento político básicamente, que se empezó a gestar en el siglo XIX, a finales del siglo XIX. No sé si alguno ha escuchado el nombre Teodoro Herzl. Bueno, Teodoro Herzl fue un periodista, no me acuerdo dónde está, búlgaro, no, Budapest es la capital de Hungría, húngaro, eso, húngaro, judío nacido en Hungría, esa es otra cosa, vamos a ver, judío nacido en España, judío nacido en, entonces, y
empezó, porque este tema de los guetos y toda esta cuestión que el nazismo después masificó, no era algo, o sea, no fue algo original del nazismo, era algo que existía ya mucho tiempo en Europa. Entonces cada cierto tiempo existían estas persecuciones y estos guetos, y entonces comenzó a haber todo este tema de injusticia. Hay un episodio, ¿no es cierto?, que es el fusilamiento de un capitán judío que fue acusado de traición por el solo hecho de ser judío, después se comprobó que no lo era. Bueno, todo esto fue sumando y finalmente se reúne un grupo de intelectuales y forman el movimiento sionista, y la primera reunión la tienen en Basilea, en Suiza, y el propósito de ese movimiento era encontrar un lugar en la tierra donde pudiera formarse un Estado judío. Como no era un movimiento religioso, les daba lo mismo qué pedazo del mundo le dieran. Se propuso Argentina, se propuso varios lugares. Pero a poco andar, este movimiento, después de la muerte de Herzl, el movimiento empezó a ser, digamos, tomado básicamente por religiosos judíos. Y entonces ahí cambia completamente la dirección de la locación del Estado. Y dicen, no puede haber otro lugar en el mundo donde se levante la nación de Israel o el pueblo judío que no sea la tierra de Israel. ¿Ya? Ahí empieza ese movimiento. Entonces este es los inicios de lo que sería posteriormente la formación del Estado de Israel. ¿Ya? El Estado de Israel. Claro, pero existían más judíos que árabes antes de la Primera Guerra Mundial incluso. Lo que pasa es que eso era tierra de nadie, era lo que tenía votado el Imperio Turco Otomano. Era una tierra que no les daba nada, era basurales. ¿Ya? Entonces, y los que vivían ahí ni siquiera se llamaban palestinos, eran árabes. La mayoría de ellos eran árabes que después se transformaron en jordanos, pero no existía un gentilicio típico de ahí. ¿Ya? Pero a partir de estas migraciones de judíos comenzó el interés entonces por la tierra, Claro que una vez que los judíos la trabajaron, le hicieron florecer, les empezó a llamar la atención. Pero en ese tiempo no era nada, era parte del Imperio Turco Otomano y no significaba absolutamente nada para ellos. Los ingleses, sí, pero en el tiempo que tú me estás hablando, del tiempo de los turcos otomanos. Después de la Primera Guerra Mundial, ingleses y franceses se dividieron el Medio Oriente y los ingleses se quedaron con esa parte. Y ellos son los que reflotan el término Palestina. Ok. Bueno, hoy día fue bastante denso, pero es la introducción. Ya la próxima semana vamos a partir con el origen del pueblo de Israel y nos vamos a ir directamente a la Biblia, vamos a ver a Abraham y todo lo que eso significa. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Dígame. Sí. Sí, increíble. Son miles de años. Ok. Sergito, ¿puedes orar tú? Padre, gracias por la oportunidad de estar reunidos en tu nombre, de aprender de ti, Señor, y dejamos este estudio delante de ti, Padre. Gracias por la preparación de nuestros pastores, Señor, y aunque a nuestro parecer, en nuestra mente, Señor, que puede ser difícil, que no lo entendemos, que, no sé, Señor, a veces imposible de comprender, Señor, confiamos en que tú harás la obra en cada uno de nosotros por medio de tu Espíritu Santo para conocerte mejor, para aprender más de ti, para descansar, Señor, y que podamos cada uno de nosotros, Señor, tener una mejor relación contigo, Señor, y que todo, Señor, sea para tu gloria. Que podamos nosotros aprenderlo con humildad y no con orgullo, no con vanidad, no que sea una teoría, sino que sea ciertamente lo que aprendamos para ponerlo en práctica, Señor. Y te rogamos que tú nos des el denuedo,
que perseveremos, Señor, que no nos aburramos, sino que nos alegremos de saber más de ti y que renueve nuestra fuerza, que nos preparemos, que nuestro corazón y que nuestra mente esté dispuesta para recibir de tu palabra, que siempre es un bálsamo, Señor, para nuestras vidas. Y si, aunque sea difícil, Señor, de comprender, confiamos en que tú, en cada uno de nuestras mentes, Señor, tú harás la obra para que lo podamos comprender mejor, Señor. Si nos cuesta, Señor, tenemos la consulta, tenemos hermanos que podamos preguntar, pero que estemos ciertamente alineados contigo en el mismo sentir, para que esto que estamos empezando, Señor, salgamos distintos una vez que terminemos, Señor, para saber que te conocemos mejor y en todas circunstancias, Señor, podamos descansar, confiar y reposar en ti, Señor. Gracias, Padre, por todo esto. Dejamos esa oración delante de ti. Obra por medio de tu Espíritu Santo y esta porción que hemos recibido también, Señor, cambie nuestra mente y la podamos alinear al estudio que viene de ti, Señor. En nombre de Jesús. Amén.